Hello, bonjour. Je m'appelle Salvador González. Je suis yo profesor. El día de hoy es la clase número 2, ¿sí? C'est la leçon 2 du français. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a trabajar el día de hoy será algo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que fue el verbo ser, ¿sí? Être. Ya saben, este es el libro que vamos a estar usando. Quienes gusten pueden imprimirlo en su totalidad o pueden ir imprimiendo solamente las páginas de la clase, ¿sí? Y bueno, este es el libro entonces. Vamos a retomar un poquito lo de la clase anterior. Por ejemplo, aquí tenemos le pronom personnel singulier. Recordemos que aquí utilizamos, por ejemplo, los singulares, que serían je, tu, elle, il, on. Habíamos dicho que el je sería para yo. Tú, como en español, serías tú. Él sería ella. Il sería él. Y on, habíamos quedado que una persona que no conocemos, ¿sí? Puede ser hombre o puede ser mujer. También tenemos los pronombres personales que son plurales. Aquí nosotros podemos ver que serían le pronom personnel pluriel. Nous, vous, elle, il, y esos son entonces los plurales. Nous seríamos nosotros. Vous serían ustedes. Elle, ellas. Il, ellos. Recuerden que la pronunciación de él y ellos, y ella y ellas, es igual, ¿sí? En ambos casos suena igual. Il es para él, il, ellos. Él, ella, él, ellas, ¿sí? Nada más que la escritura, pues sí cambiaría. Ahora vamos a trabajar lo que es el verbo être, que también lo vimos en la clase anterior, solamente para retomarlo. Recuerden, chicos, que esto hay que irlo pronunciando, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con que puedes tú cometer los errores que sean necesarios. En la pronunciación, sí estoy totalmente de acuerdo porque estás practicando. Pero aún así, ok, comete errores, pero comete esos errores para que puedas pues mejorarlos, ¿sale? No se trata tampoco de cometer solamente puros errores y ya, o sea, ok, cometes errores, no hay ningún problema, pero hay que ir mejorando nuestra pronunciación, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles son. Habíamos mencionado en la clase anterior que la S al final no tiene sonido, ¿sí? Por eso es que suena de esta forma, ¿sale? Entonces ya lo sabes, es je suis. No decimos je suis, eso no, ¿sale? Je suis. Tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, ¿sale? Procuren repetirlo esto tantas veces como sea necesario, incluso grábense, es un muy buen ejercicio para que ustedes vayan mejorando su pronunciación, ¿sí? A fin de cuentas, yo sé que, bueno, es buena la gramática, pero a fin de cuentas se sabe cuando realmente adquieres un idioma cuando ya comienzas a hablarlo, que lo estás utilizando, que ese es el principal propósito de un lenguaje, ¿sale? Bueno, aquí están los ejemplos que les había mencionado la clase anterior. Vamos a recordarlos, ¿sí? Atención. Aquí veríamos lo que es être y la nacionalidad. Être et nationalité. Vous êtes espagnol. Je suis français. Tu es italien. Il est américain. Tu es italien. Él es américain. Ahora veremos el verbo ser con la profesión. Tu es ingénieur. Il est acteur.
Elle est actrice. Ils sont retraités. Ahora veríamos lo que es el verbo ser y la ciudad donde vives, ¿sí? Entonces aquí utilizaríamos de antes de decir la ciudad. Es parecido al español, si ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Entonces aquí sería la primera. Vous êtes de Barcelone. Elles sont de Moscú. ¿Sí? Y bueno, eso, como les comentaba anteriormente, deben de estar ustedes practicando varias veces. Es muy importante que ustedes lo trabajen en casa, ¿sí? Grábense, en verdad, se los recomiendo muchísimo. Grábense, ¿sí? Si no te gusta mucho en video, bueno, puedes hacerlo solamente con tu voz en tu celular para que te vayas escuchando y vayas tú dándote cuenta si pronuncias o no pronuncian las S o si es correcta la R que tú estás utilizando. Si de momento no te sale la R francesa, no te preocupes. Esto toma algo de tiempo. Quienes ya lo pueden hacer, bueno, está perfecto. Pero quienes no, no se preocupen por eso. Poco a poco se va adquiriendo esos sonidos que no existen en español. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos entonces la lección 2. Aquí podemos ver, hay algunos adjetivos. Vamos a estarlos trabajando constantemente, ¿sale? Por ejemplo, il est jeune, que sería él es joven. Il est indien o il est vieux. Il est vieux. Il est vieux. Elle est année. Il est vieux. Il est vieux. Il est laid. Il est moche. Il est mort. Il est mort. Il est laid. ¿Sí? Me imagino que por la imagen ustedes podrán adivinar qué significa cada uno de ellos. ¿Sale? Enseguida tenemos los femeninos. ¿Sí? Por ejemplo, elle est jeune, elle est année, elle est vieille, elle est vieille, elle est vieille, elle est belle, elle est belle, elle est laide, elle est laide, elle est moche, elle est moche. Si ustedes observan, cambia un poquito de masculino a femenino. En el primer caso de il est jeune, si ustedes observan, se pronuncia igual para mujer, jeune, ¿sí? En el caso de edad, cuando tú quieres decir él es viejo o ella es vieja, pues aquí sería aña, aña, ¿sí? O vieux, vieille, vieille, ¿sí? En el caso de vieux, de bello o pues lindo, también tenemos belle, cambia un poquito. En el caso de feo o fea, tenemos le, y en mujer sería laide, laide, ¿sí? Si te fijas, casi sí suena la última E, pero suena muy bajo, laide, laide, ¿sí? En el caso de monge, monge, en mujer, para mujer sería monge, ¿sí? Después tenemos a los últimos dos, por ejemplo, para decir que sí es grande, si está alto, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? Il est grand, il est grand. Y para mujer, que sería elegante, elegante, ¿sí? Si ustedes pueden notar, así suena un poquito la E al final, ¿sale? En este caso, cuando se trata de mujer. ¿Ok? Ahora tenemos aquí lo que son la descripción física, lo que son la descripción física. Si ustedes podrán fijarse, aquí aparece lo que es el femenino y el masculino. Solamente entre paréntesis ya sabes que se le agrega la E de manera escrita. Por ejemplo, en grand, grande, petit, petite, gros, rose, mère, mère.
En el caso de maigre sería igual, ¿sale? Sería delgado o delgado, ¿sí? Enseguida tenemos para la descripción de los ojos. Si tú te refieres a los colores de los ojos, pues tú ya sabes cómo se dice ojo, sería y, ¿sí? Por ejemplo, si son los ojos azules, tú dirías yeux bleu, yeux bleu. Si son ojos verdes, yeux vert, yeux vert. Si son cafeces o castaños, yeux châtain, yeux châtain, yeux châtain. Si son negros, yeux noir, yeux noir. En cuanto al cabello, nos referimos al estilo de cabello, si es lacio, chino, corto o largo. Por ejemplo, si es largo, sería cheveux longs, cheveux longs. Si es corto, sería cheveux courts, cheveux courts. Si es ondulado o con bucles, sería cheveux boucles, cheveux boucles. Si son pues lacio, pues aquí sería cheveux plaids, cheveux plaids. ¿Sí? En cuanto al color del cabello, aquí vienen. Estos son los tipos, que serían los más comunes. Brunette, brunette. ¿Sí? Tú puedes decir cheveux brunette, pero no es tan común. Cuando se trata del color, solamente dices brunette y ya se entiende que estás hablando del cabello. ¿Sale? También con el rubio, cuando es el pelo rubio, sería blonde. Y si es pelirrojo, pelirroja, sería rouge, rouge. ¿Sí? Cuando se trata de que es calvo, sería tête chauve, tête chauve. En el caso de tête significa cabeza y chauve sería pues calvo. Se parece, si te fijas la escritura, a lo que es, en español, ¿sí? También sucede lo mismo con la barba. Si tú te fijas, se parece también al español. Barbe. ¿Sí? Si está rasurado o lampiño, no tiene vello facial, pues sería rasé. Rasé. ¿Sí? En este caso de rasé, si tú te fijas, tiene un acento en la E, por eso es que la E puede sonar. ¿Sale? Y pues lo que se refiere al bigote se parece a la palabra en español que es el mostacho. En este caso sería mustache. Mustache. ¿Sí? Y bueno, esto sería entonces el vocabulario a revisar. Eso lo vas a ver en la lección de la página del día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la descripción. Cuando se trata de hombres, por ejemplo, aquí tenemos a Max. Entonces aquí sería Max est étudiant. Il est anglais. Il est grand. Il est blond. Il est jeune. ¿Sí? Aquí estamos diciendo, aparte de que es estudiante, él es inglés, él es grande, él es rubio y él es joven. En el caso de para la mujer, pues aquí tenemos a Lia. Lia est étudiante. Elle est anglaise, elle est grande, elle est blonde. Elle est jeune. ¿Sí? Si ustedes checan, en todos sí hubo cambios, excepto al final, para hombre y para mujer es igual, jeune, para decir joven, ¿sí? Y aquí tenemos eso que mencionamos, por ejemplo, il est étudiant, ¿sí? Il est étudiant. Y para mujer sería il est étudiante, ¿sí? Si tiene un leve sonido de una T al final, ¿sí? Para que lo repasemos, pues en casa, para que esto pues quede mejor, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de masculinos y femeninos de los adjetivos para profesiones y algunas otras cosas de descripción, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden observar que generalmente para mujer se le agrega la E. Por ejemplo, il est étudiant, elle est étudiante. Il est grand, il est grande. Il est marié, il est marié.
Si tú te fijas, sí suena más o menos igual en el tercer caso de Marie, pero suena más todavía la E cuando se trata de mujer, ¿sí? Il est jeune, il est jeune. En este caso del último joven, yo les había dicho que no tiene ningún cambio, es igual la pronunciación. Después tenemos, por ejemplo, el tipo de cambio de masculino a femenino que se agrega lo que es la doble N. Por ejemplo, il est italien, il est italienne. Il est lycéen, il est lycéenne. ¿Sí? Bueno, como ustedes ya saben, cuando está al final la letra S y la D y la T son mudas en masculino, pero son sonoras en femenino, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Esto que dice, il est anglais, grand et intelligent. En caso de mujer sería, elle est anglaise, elle est grande, elle est intelligente, ¿sí? Para femenino pueden darse cuenta que sí hay sonido, ¿sí? Otra cosa, cuando tú pronuncias, te había dicho que el verbo ser en él o ella es et, pero cuando lo juntas con la siguiente palabra, la T ya tiene un sonido. Por ejemplo, il est anglais, ¿sí? Esa T ya va a tener sonido porque se junta con el sonido de la siguiente palabra, ¿sale? Por ejemplo, il est amusant, est intelligent, ¿sí? Aquí sería entonces el sonido. Ya te había comentado, generalmente la T y la S no tiene sonido, pero cuando la juntas con otra palabra, sí le da ese sonido a la T. ¿Sale? Solamente es cuando pues comienza con una vocal. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejercicios que vamos a realizar. Ojo, algunos ejercicios se van a realizar aquí durante la clase y otros van a hacerse como tarea. Pero aún así, aunque sean durante la clase, también tienen que incluirse en la página de tareas. ¿Sale? Es muy, muy importante que lo tengas así. Por ejemplo, aquí tenemos esto que sería pregunta-respuesta, que es algo más o menos similar a lo que ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Je n'étais étudiant? Oui. Il est étudiant. Anne est étudiante? Oui. Elle est étudiante. ¿Sí? Y aquí tú vas a hacer lo mismo para completar los siguientes ejemplos. Para esto te voy a dar solamente 2 minutos, ¿sí? Sigue el modelo del número 1, que fue lo que te acabo ahorita de decir. Si no lo escuchaste apropiadamente o no lo escuchaste bien, puedes regresar el video para que lo vayas escuchando, ¿sale? Comenzamos entonces. Corre tiempo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a revisar entonces los ejemplos. No te voy a poner las respuestas porque es algo que tú deberías de tener listo, pero sí necesito que lo hagas y lo puedas usar en participación, ¿sale? Por ejemplo, la número 2, ¿cómo nos quedaría? Ya tenemos ahí que dice Jean est anglais.
Entonces aquí sería oui, il est anglais. Anne est anglais. No. Oui, elle est anglais. En el caso del número 3, je ne blonde. Oui, je ne blonde. Anne blonde. Oui, Anne blonde. Je ne jeune. Oui, je ne jeune. Anne blonde. Anne jeune. Oui, Anne jeune. ¿Sí? Y eso hay que escribirlo y espero que sí lo tengan ahorita porque eso es parte de la participación de la clase. Ahorita vamos a pasar a la siguiente actividad. La siguiente actividad yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. En este caso, esto es para tarea. Eso sí necesito que lo hagas en casa. No te voy a dejar ahorita tiempo para que lo hagas aquí. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos aquí el ejercicio número 2, que es Biblop. Si ustedes se acuerdan, Biblop habíamos quedado que es un marciano, ¿sí? Y tenemos a Sasa, que sería la marciana, ¿sí? Entonces, si tú ves que para Bib todos inician con Ile, ahora para Sasa sería L, ¿sale? Por ejemplo, el primer caso tenemos Il est martien, il est petit, il est vert, il est amusant, il est très intelligent. Tú vas a poner entonces de Sasa lo mismo que está ahí, pero siguiendo el patrón para femenino, ¿sale? Eso es como tarea. Hay que apuntarlo, por favor, en su libreta de apuntes o una hoja en blanco que tengas a la mano, porque eso es lo que tú vas a hacer como tarea. Y de esto sí no te voy a decir las respuestas, porque esto tienes que hacerlo tú en casita. ¿Sale? Enseguida tenemos el número 3. Lycée Japonais, Salon de Moda. ¿Sí? Aquí tenemos la número 1 que ya está hecha. Por ejemplo, tenemos Laurent, Eran, et Sylvia. ¿Sí? Y la respuesta sería il est aussi très arrand. ¿Sí? Necesito que por favor utiliza, si tú observas el modelo, estás diciendo Laurent Arrand, ¿sí? Et Sylvia. Si tú te fijas, estás agregando dos cosas. En la última, tú tendrías que poner aussi. Aussi es como decir también en español, ¿sí? Y très sería muy o bastante, ¿sale? Entonces aquí tú lo que vas a hacer es agregar ambas descripciones, poniendo aussi en lugar del et. Et, como ustedes quizás ya sepan, significa y, ¿sí? Él es grande y, no sé, dedicado, ¿sí? Entonces tú estás diciendo, en lugar de decir el y, tú vas a decir, él es grande y también es, ¿sí? Y eso es lo que tú vas a hacer en este ejercicio con los otros tres, ¿sale? Bueno, eso quedaría entonces como tarea. Les devoir. Continuamos entonces con la siguiente actividad. En la siguiente actividad, la parte de arriba, ahorita te voy a dar tiempo para que la contestes, también igual, 2 minutos. Y la segunda, la quinta y la sexta actividad, para eso va a ser como tarea. Solo te explico qué hay que hacer y eso quedaría como tarea, ¿sale? Por ejemplo, el número 4 te dice, complétez avec il o elle. Plusieurs solutions. Lo que tú vas a hacer es completar. Ya aparece al final el adjetivo, ya sea la profesión, o una cualidad o defecto, o incluso viene lo que es, por ejemplo, si es joven, si es viejo, ¿sí? Eso es lo que tú vas a utilizar para poder completar estos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la número 1, ¿sí? Viene la palabra japonés. Entonces lo que tú vas a poner aquí sería il est japonais. Si tú observas, tuviste que poner il porque estás hablando de él. ¿Cómo tú te das cuenta que es él? Porque aquí el adjetivo es masculino. No sé si te has dado cuenta, pero bueno, en inglés
los adjetivos no tienen género y no tienen número. Sin embargo, en español y en francés sí tienen, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo contestar este ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes, desde que ves la palabra je tenais, así como está escrita, tú sabes que es masculino, entonces tienes que poner il. En el caso de je, te había dicho en los ejemplos anteriores que je se aplica para los dos. Por eso es que pusimos aquí las dos posibilidades separadas por una diagonal. ¿Sale? Tenemos la número 3, por ejemplo, que sería italien. ¿Sí? Si tú observas, tiene doble N y una E. Entonces tienes que poner aquí lo que es L. ¿Sale? Y aquí no aplicaría para hombre, sería para mujer nada más. Lo mismo debes de hacer con los demás ejemplos para que lo tengas todo correctamente. ¿Sale? De ahí tenemos el número 5. El número 5 es de tarea. El primero lo vas a hacer ahorita, en este momentito. Te voy a dar 2 minutos. Revisa tus notas, revisa lo que tienes impreso, si lo imprimiste. Si no lo imprimiste, bueno, puedes regresarte un poquito y puedes ver en el PDF los ejemplos. ¿Sale? Te doy entonces 2 minutos a partir de ahora. Ok. Tiempo hasta aquí. Vamos a revisarlo de manera verbal para poder contestar este ejercicio. ¿Sale? Entonces aquí habíamos dicho, la número 3, italien sería para femenino. Entonces sería elle italien. En el caso de la número 4, ¿sí? Elle étudiant. Elle étudiante. En el número 5, ¿sí? Elle marien. Sería para femenino. En el número 6, français. Français, recuerden que es para masculino. Entonces tendrías que poner il est français. En el caso número 7, chinois. Chinois sería el chinois. En el número 8, sympathique. Elle est sympathique. Y finalmente el número 9. Aquí sería blonde. Sería para masculino. Entonces tú dirías il est blond. En el caso siguiente, en el número 5, tenemos aquí este ejercicio. Répondez aux questions. Aquí tú lo que vas a hacer es responder
a estas preguntas, ¿sí? Si tú observas, todas las preguntas están puestas como vous, ¿sí? Vous êtes grand ou petit. Entonces, eso significa que tú vas a contestar con nous, porque les está preguntando, bueno, sería para nous, para si fuera plural, ¿sí? Pero aquí es como para decir, como si fuera tipo formal, ¿sí? Vous êtes grand ou petit. Entonces tú pondrías aquí, je suis, si eres alto, entonces tú dirías, je suis grand. Y si eres mujer, sería, je suis grande, ¿sí? En el número 2, vous êtes blond o blonde. Vous êtes blond o brunette. ¿Sí? Te está diciendo si tu cabello es rubio o si es café, si es castaño. Entonces tú pondrías je suis brunette, o si eres mujer sería je suis brunette. ¿Sale? Esos serían los ejemplos para que tú puedas contestar el ejercicio 5. Ya en el ejercicio 6 es un poquito más de producción. Aquí, pues tú lo que vas a hacer es décrivez votre professeur o boson o actrice, etc. ¿Sí? Tú lo que vas a hacer es describir, puede ser a tu maestro, a tu maestra, puedo ser yo o puede ser algún otro maestro que tú tienes en la escuela, o puede ser quizás a alguien que a ti te agrada, quizás digamos a un actor o a una actriz, ¿sale? Y ocupas aquí poner la descripción. Utiliza todo lo necesario, por ejemplo, a qué se dedica, si es alto, si es bajo, si su cabello es corto, largo, si es castaño o, ¿sí? O si es rubio. Tú necesitas utilizar todo este vocabulario para hacer un texto, ¿sí? Al menos necesito que pongas unas 5 a 6 o 7 quizás descripciones, ¿sí? De esta persona. ¿Sale? Y esto quedaría pues como tarea de devoir, ¿sí? En la siguiente página, que es esta que está ahorita en pantalla, aquí pues vamos a ver un poquito más de lo mismo, solamente que ya va a ser un poco más específico, ¿sí? Diferentes terminaciones. Primero, como siempre, está la explicación y enseguida vienen los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice, masculin et féminin, des adjectifs et des noms o profession, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas terminaciones de diferencia. Para hombre sería on y para mujer on, ¿sí? Y aquí tenemos 3 ejemplos. Il est bon, il est bonne. Il est breton, il est bretonne. Il est mignon, il est mignonne, ¿sí? También tenemos la diferencia de masculino a femenino con la ER, ¿sí? Por ejemplo, si dice il est étranger, il est étrangère. Il est boulangère, il est boulangère. Il est infirmier, il est infirmière, ¿sí? También tenemos la diferencia con el y ¿sí? Para, bueno, esa sería para hombre. Y para mujer, pues sería nada más us. Por ejemplo, tenemos il est cerveau, il est serveuse. Il est metteur, il est menteuse. Il est heureux, il est heureuse. ¿Sí? Esas son las diferentes terminaciones. Aquí son 3 tipos diferentes y te está mostrando 3 ejemplos para que puedas tú contestar los siguientes ejercicios. ¿Sí? Vuelvo a decirlos. Il est bon, il est bonne. Il est breton, il est bretonne. Il est mignon, il est mignonne. Il est étranger, il est étranger. Il est boulanger, il est boulangère. Il est infirmier, il est infirmière. Il est serveur, il est serveuse.
il est manteau, il est menteuse, il est heureux, il est heureuse. ¿Sí? Y pues bueno, estos son los ejemplos que hay que ir trabajando. ¿Sí? Aquí tenemos otro que también es muy común, incluso en español pasa con en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, el primero que dice, il est arteux, il est actrice, ¿sí? La terminación tres. También en español la manejamos. Nosotros decimos es actor y para mujer sería es actriz, ¿sí? Es muy similar en este caso. Il est têteux, il est actrice, il est agriculteur, il est artiste, ¿sí? La excepción que tenemos aquí es, por ejemplo, chanteur, chanteuse, ¿sí? Que sería para cantante. Eso se refiere más a la regla que está anteriormente, la que habíamos visto pues acá, ¿sí? Pero bueno, continuamos entonces, ¿sí? Hay algunas excepciones, ¿sí? Algunas profesiones no cambian de femenino a masculino, excepto, bueno, en Canadá, ustedes, bueno, sabrán que también hay una parte del país que pues habla francés, ¿sí? Como Quebec. Hay algunas palabras, bueno, sí cambian. En el caso de francés, en Francia, pues es distinto. Allí no tienen cambio estas tres. Por ejemplo, tú tienes professeur, ¿sí? Il est professeur, elle est professeur. Il est médecin, elle est médecin. Il est écrivain, il est écrivain. ¿Sí? En el caso de estas tres profesiones no hay diferencia en cuanto a femenino o masculino, ¿sale? Después tenemos algunos irregulares. Por ejemplo, esto significa que estos ya no tienen una regla en sí, ¿sí? Que seguir algunas letras adicionales o algo por el estilo. Estos sí cambian, pues quizás a su antojo, por eso son irregulares. Y pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de, del, grand, rose, vieux, vierge, gentle, gentle, blanc, blanche. ¿Sí? En estos casos, pues sí es pues diferente, ¿sale? Esos son excepciones. Y bueno, esta es la página de los ejercicios para esta clase también, ¿sí? Voy a darles un tiempo para contestar ahorita el ejercicio 1. En el ejercicio 1, lo que tú vas a hacer es precisamente esto, utilizar estos cambios de masculino a femenino en algunos de estos casos. Ya sabes, son como 3 a 4 casos diferentes. Por ejemplo, tú tienes boulanger, boulanger, ¿sí? Infirmier, y hay que poner aquí cuál sería la forma de femenino, ¿sí? Y así hacer lo mismo con las otras dos columnas, ¿sale? Te doy entonces 2 minutos para revisión. Es necesario que vayas tomando notas para que esto sea mucho más rápido para ti, ¿sale? Corre tiempo entonces, ahora.
Ok, bueno, el tiempo se terminó. Vamos ahorita a continuar con la siguiente, ¿sí? Aquí entonces este ejercicio, el ejercicio 1, ya tiene que estar contestado en este momento, ¿sí? Vamos ahorita a explicar el ejercicio número 2. Dice, Lisa, transformez, dérivez de commerçant et votre quartier. Aquí tú lo que vas a hacer es leerlo y transformarlo, estas descripciones como van a ser, ¿sí? Dependiendo si es de masculino a femenino, ¿sí? Por ejemplo, Monsieur Julien, ¿sí? Todo lo que hablemos de él, vamos a cambiarlo a femenino. Esto pues sería para Madame Janine, ¿sí? Para Monsieur Julien tenemos la primera frase que sería Il est boulanger, ¿sí? Él es panadero, ¿sí? Il est boulanger. Hay que cambiarlo a femenino. Enseguida tenemos il est jeune et il est beau. ¿Sí? Si ustedes observan en este enunciado, son dos características, dos descripciones. Vamos a decir lo mismo, pero ahora de Madame Janine, ¿sí? Y después tenemos il est souriant, il est très gentil. Eso mismo también lo vamos a decir para Madame Janine. Esto va a quedar como tarea para este ejercicio, está más simple, pero bueno, eso lo vas a hacer tú como tarea para tenerlo listo, ¿sale? Les devoir. Continuamos. En el siguiente ejercicio también te voy a dar poquito tiempo. Aquí sí sería como un minuto para que lo puedas realizar, ¿sí? En esto tú vas a utilizar estos adjetivos que están ahí arriba. Dice, por ejemplo, calm, souriant, curieux, rapide, précis, patient, dynamique y gai, ¿sí? Tú vas a utilizarlo eso para poderlo poner, son como son como sinónimos hasta cierto punto, ¿sale? Tú vas a ponerlo. Por ejemplo, el primero te dice, un bon chirurgien, un bon chirurgien, il est calme et précis, ¿sí? Un buen cirujano, aquí tienes el ejemplo, es calmado y preciso, ¿sí? Aquí vamos a utilizar esos dos para poder describirlo en esta profesión, ¿sí? Ahora tú lo que vas a hacer es continuar con las otras tres profesiones. Por ejemplo, para un bon journaliste, ¿sí? Para un buen reportero, hay que poner allí qué es lo que ocupa ser o cómo ocupa ser un buen reportero. Después tenemos un bon vendeur, ¿sí? Un buen vendedor, como debe de ser. Y finalmente, una bonne institutrice, ¿sí? Una buena maestra, una buena institutriz, como debe de ser. Tú vas a utilizar dos para cada uno, ¿sale? Te voy a dar ahorita solo pues un minuto y medio, yo creo que sería más que suficiente, ¿sale? Corre tiempo entonces, ahora. ¿Ok? Sí. Debe de estar ya realizado para que lo puedas enviar, ¿sale? Vamos ahorita con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, este sí es de tarea para que lo realices en casa, ¿sí? Dice allí. Vous avez plusieurs professions? Imaginez. Accordez l'adjectif si c'est nécessaire.
tienes aquí algunas profesiones, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, tenemos facteur, serveur, boulanger, retraiteur, médecin, professeur, infirmier, agricultor, ¿sí? De acuerdo a todo esto, ¿sí? Tú lo que vas a hacer es tratar de recordar, ¿sí? Estas profesiones para poder armar aquí un texto. Vas a hacer como que si tú tienes diferentes profesiones, te dedicas a diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, al inicio viene aquí en este ejercicio, le matin. Le matin sería la mañana. ¿Qué haces en la mañana? Por ejemplo, aquí sería le matin, je suis facteur, ¿sí? L'après-midi, que sería mediodía, après-midi, je suis professeur. Le soir, en la noche, je suis serveur, ¿sí? Tú ocupas poner esos 3 momentos del día. Le matin, en la mañana, l'après-midi, en la tarde, le soir, en la noche. Tú vas a poner esas 3 profesiones utilizando el je suis después de cada momento del día. ¿Sale? Solamente utiliza 3 de estos, así como se pone en el ejemplo. Solamente no uses los que aparecen ya en este ejemplo dado. ¿Sale? Eso sería como tarea, les devoir. ¿Sale? En el siguiente ejercicio, de igual manera, vamos a hacerlo pues aquí, ¿sí? Aquí tú tienes asociar le nom féminin et le neutre de les couleurs, ¿sí? Aquí estos son, vamos a asociar lo que son algunas cosas, algunos objetos con los colores, ¿sí? Por ejemplo, la mer est, ¿sí? El mar es, y tienes aquí los colores, blanc, bleu, vert, noir. Primero que nada vas a hacer con líneas de diferentes colores para que tú puedas asociar estas dos columnas. Y lo segundo es poner el texto. Por ejemplo, aquí, le mer est, tú serías entonces, le mer est bleu. Entonces podrías aquí, le mer est bleu, coma, y continuarías. Le noir, le nuit, ¿sí? La noche, le nuit, y aquí lo asociarías con otro de los colores. Y hay que poner aquí los siguientes. ¿Sale? Para esto te voy a dar 1 minuto nada más, porque bueno, ya nos queda poco tiempo. ¿Sale? Corre tiempo ahora. Ok, continuamos. ¿Sale? En el siguiente ejercicio, que es el número 6, lo que tú vas a hacer es elegir, primero que nada, a estos personajes. Por ejemplo, aquí tenemos le Premier Ministre, le Wison, le Profesor, etc. Donner une qualité et un défaut. ¿Sí? Tú vas a elegir aquí, pues al menos a 3 personajes, a 3 personas, y tú les vas a poner una cualidad y un defecto, ¿sale? Pueden ser estas 3 que menciona el ejemplo o pueden ser otras 3, ¿sí? Y de igual forma poner una cualidad y un defecto. Puedes utilizar vocabulario de lo que ya se vio en clase o puedes buscar en algún diccionario si tú quieres poner algún defecto que no hemos nosotros descrito durante la sesión, puedes buscarlo y ponerlo, ¿sale? Nada más recuerda que si es femenino o masculino para que lo pongas correctamente, ¿sale? Eso sería entonces como tarea de
¿sí? Y pues bueno, eso sería todo entonces por esta sesión. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Au revoir.